A lo largo de los kilómetros, la oscuridad reinaba en un viejo pueblo llamado Newborn. El silencio era lo único que se escuchaba a lo largo del área. Era una noche tranquila en el viejo pueblo. Las calles se encontraban casi vacías, con la excepción de un viejo bar que se hallaba a las afueras del pueblo. Es un lugar frecuentado por los turistas. Dos jóvenes a altas horas de la noche salieron ebrios y tambaleando de aquel bar. Ambos habían bebido altas cantidades de tequila y vodka. Querían hacerse los duros en frente de un grupo de señores de la tercera edad. Era de suponer que no soportaría la inmensa cantidad de alcohol que ya tenían en la sangre. Ambos chicos al salir buscaron con la mirada algún taxi a su alrededor. El lugar estaba casi completamente solo. Rara la vez pasaban taxis por la zona, ya que la mayoría de la clientela del bar vivía cerca del lugar. Aquellos jóvenes se apoyaban entre sí para no caerse, tambaleaban y tambaleaban. Les costaba estar de pie. Ellos ya planeaban marcharse del lugar, caminando hasta el centro del pueblo. Era una imprudencia, pero eran incapaces de ver los riesgos que había en la zona. El centro del pueblo se hallaba a 30 minutos en vehículo. Realizar aquel viaje a pie sería bastante tardado. Para fortuna de los jóvenes, un viejo taxista llegaría al bar. Este planeaba tomar algunos tragos para celebrar su cumpleaños. Este viejo hombre ya se dirigía al bar cuando se topó con esos dos jóvenes. Ellos, en su embriaguez, lograron llamar al hombre. Uno de ellos le preguntaría: Disculpe, ¿cree que nos podría llevar al centro del pueblo? El taxista los miraría de reojo y con algo de lástima le respondería: Sí, no tengo ningún problema, solo dame un minuto. Los jóvenes mirarían al taxista y le pedirían amablemente que los llevara al centro de Newborn. El taxista, conociendo el pueblo, respondería que conocía aquel lugar y que los llevaría. Los jóvenes sonreirían y se subirían al taxi con rumbo al centro. Mientras ellos se dirigían a la capital del pueblo, el taxista iba escuchando viejas canciones, algo de rock clásico. Canciones como Mr. Sandman, Earth Angel, entre algunas de ese estilo. El taxista era un hombre que ya pasaba de los 50 años. Era alguien que mostraba una actitud inerte y analítica. De su rostro colgaba una barba larga y blanca. Él era calvo, pero cubría su calvicie con una boina roja. Llevaba puesto unos jeans azules, una chaqueta de piel negra y unas pesadas botas. El taxista veía a través del retrovisor cómo lentamente los jóvenes se iban quedando dormidos. La música y el andar del taxi los arrulló hasta que finalmente se quedaron profundamente dormidos. Llevaban casi 20 minutos de trayecto. Ya pasaban de las 2 de la madrugada y ya habían cruzado un gran tramo de la autopista. El trayecto cruzaba un antiguo bosque nombrado por los antiguos nativos de la zona como el Sarsarch, el cual estaba rodeado de mística y de múltiples leyendas que son contadas desde tiempos remotos, tan remotos que son más antiguas que la misma conquista. Se hablaban de antiguos seres que raptaban a los niños y al ganado en tiempos de hambruna. Eso era señal de que los tiempos serían tan difíciles que incluso los seres del bosque tendrían que cazar afuera de su propio hogar. Los kilómetros iban pasando con rapidez. La música iba sonando, cuando de repente una de las llantas del taxi empezó a desinflarse. Se había ponchado. El taxista se molestaría y se orillaría a un costado de la carretera. Del coraje le daría una palmada al tablero, que despertaría a uno de los jóvenes. Aún aturdido y ebrio, preguntó: ¿Ya llegamos?
El joven le tambaleaba la cabeza. El taxista solo atinó a responderle: «Aún no. Voy a checar algo ahí atrás. No se muevan». El taxista bajaría y observaría cómo la llanta se desinflaba con rapidez, hasta quedar totalmente desinflada. El joven, al ver salir al taxista, se volvería a dormir. No le tomó mucha importancia. El taxista abriría el maletero. De ahí sacaría una llanta de repuesto, un gato hidráulico y una llave de cruz. Colocaría el gato hidráulico debajo del taxi para remover la llanta. Lentamente giraría la palanca de cruz para ir quitando cada uno de los tornillos que tenía la llanta, y cuando se disponía a sacarla, escucharía a lo lejos un grito de auxilio. Parecía que era de una mujer. El taxista se espantó y de inmediato tomaría la llave de cruz para defenderse. Pero al mirar a los alrededores, vería que una mujer saldría corriendo. El taxista rápidamente tomaría de su maletero un machete y lo amarraría a un costado de su cintura. También tomaría una linterna que se encontraba en el tablero del taxi y valientemente se adentró al bosque. Poco a poco el taxista se adentró más y más. El taxista gritaría para intentar encontrarla, pero no había respuesta alguna. No se oía nada y tampoco se veía nada. La linterna daba todo de sí para iluminar aquel espeso bosque. Todo estaba tan oscuro y solo se escuchaba el crujir de algunas ramas gracias al pisar del taxista. Se escuchaba a la lejanía el canto de algunas lechuzas que había sobre el lugar. El taxista se adentraría más y más en el bosque. Poco a poco fue deteniendo su andar. Ya jadeaba del cansancio. Él se tomaría un descanso. Sería breve, ya que la adrenalina de su cuerpo lo motivaba a seguir. Un grito se apropió del lugar. La mujer estaba cerca. El taxista volvería a andar. Caminaría rápidamente buscándola. Seguía sin poder ver a la mujer. Él poco a poco se desesperaba. Quería encontrar a la mujer para sacarla de aquel bosque. Él seguía firme en su andar. Poco a poco andaría más y más despacio. La buscaba con la mirada y no la hallaba. Poco a poco iba caminando, cuando de repente sintió algo diferente a las ramas y a la vegetación de aquel lugar. Parecía algo viscoso, con un aroma peculiar. El taxista fijaría la luz de su linterna hacia sus pies y vería con horror lo que ahí se encontraba. Era sangre, tanta como para pintar la tierra de ese color carmesí. El taxista se tragaría su saliva y caminaría lentamente, observando cómo había más y más de aquel líquido. A la lejanía deslumbraría algo pálido, sin vida. Era la mujer. El taxista lentamente se acercaría al cadáver, cuyos intestinos estaban fuera de su abdomen. Con horror, el taxista llevaría una de sus manos a su rostro. No podía creer lo que había visto. Fue un oso, un coyote o quizás un lobo. Tal vez fueron las criaturas del bosque. Mil y un cosas cruzaban por la mente del taxista. Sin importar cuál fuera la respuesta, era igual de aterrador imaginar de quien lo haya hecho, quien haya cometido aquel acto tan atroz. Ese ser se encontraba cerca de él. El hombre, a la lejanía, escucharía unas pisadas. Eran lentas y se iban acercando más y más hacia su dirección. La adrenalina se apoderó del cuerpo del taxista, quien sacó rápidamente su machete
y lo empuñaría con fuerzas para defenderse. No sería una presa fácil. No se veía nada. La luz de su linterna no le daba una respuesta clara de lo que lo acechaba. El bosque le guardaba la peor de sus sorpresas. El taxista se preguntaba mil y un cosas. La desesperación y la inquietud eran más y más. Volvería a observar el cadáver de la mujer, dándose cuenta de que las entrañas habían sido arrancadas con tanta fuerza y brutalidad que dejó todos sus órganos al descubierto. No parecía que lo hubieran hecho con un cuchillo, sino con unas garras, aunque también pudieron haber sido unas manos humanas. Pero ¿qué humano podría hacer esa hazaña? Todo apuntaba a que lo había hecho una bestia o un monstruo. El taxista no podía más con la presión y rápidamente salió corriendo del lugar para dirigirse a su taxi. Con rapidez atravesó todo el bosque sin soltar la linterna ni el machete. Sería su única arma ante eso que lo acechaba. Miraba y miraba, pero no encontraba a su vehículo. Se había perdido en el bosque. Pero esta vez escuchaba los pasos más y más cerca de él. Eran veloces. El taxista asustado empuñaría el machete, esperando a la criatura. Lentamente daba pasos hacia atrás. Los pasos se escuchaban más y más y más cerca. Iban aplastando la vegetación del sitio sin cesar. El taxista no podía con los nervios. Sudaba y sudaba demasiado, y su visión iba disminuyendo. Gracias al cansancio, él había corrido demasiado. En un descuido, se tropezaría con un tronco que se hallaba en el camino. El hombre se había lastimado y sin querer había soltado su linterna. El hombre se levantaría rápidamente para coger la linterna que se le había caído. Esta había caído bastante lejos, pero su luz apuntaba a una piedra que se hallaba detrás de él. El taxista rápidamente se levantaría e intentaría tomarla. Y cuando se disponía a tomarla, vería que de la oscuridad emergía una mano totalmente blanca, con múltiples cicatrices, que tomaría la linterna y la apagaría mientras la levantaba. El hombre se quedó en shock total. Comenzaría a jadear más y más fuerte. Su corazón latía con tanta velocidad que estaba a nada de explotar. El taxista se echaría para atrás, chocando con la piedra que tenía atrás de su espalda. El taxista empuñaría con fuerza el machete para defenderse de aquella criatura que enfrente de él ya estaba. Gritaba con fuerzas: ¡Sal de ahí, puto engendro! Miraba de un lado a otro, pero no lograba ver nada. Su corazón latía con fuerzas. Su agarre era firme. Aquella valentía era digno de un feroz guerrero. Lentamente vería como una figura emergía de la oscuridad. El hombre se quedó inmóvil al ver aquella silueta. ¿Era un hombre? Aquella criatura poseía una cabellera larga y oscura. Se acercaba hacia él. El taxista, en un frenesí y nerviosismo, lanzaría un machetazo con ambas manos. Fue un golpe certero. Ese golpe llevaba toda su fuerza, pero la criatura lo habría detenido con una sola mano. Aquel ataque no dio resultados. Comenzaría a brotar la sangre de aquella criatura sobre el filo del machete. Esa sangre se dirigía a la empuñadura y cubriría las manos del taxista con ese fluido.
Él temblaba y jadeaba. El taxista seguía firme y no se negaba a soltar el machete. Pero la criatura apretaba con más fuerza el cuerpo del machete. La sangre brotaba con intensidad. Para sorpresa del taxista, la criatura no soltaba el machete. Parecía que disfrutaba cómo el filo del machete iba cortando lentamente su piel. Era un juego. Y ese juego tendría tan solo un ganador. La criatura apretaría con más y más fuerza. Lentamente iría acercando hacia él. El señor no soltaba el machete, pero aquella fuerza era tan inmensa que lo arrastraba. Era algo inhumano. El panorama se iba aclarando y el rostro de la criatura era más claro. Era un ser de rostro pálido, con varias cicatrices. Tenía la cara tan maltratada que parecía que no tuviese párpados. No parpadeaba y sus ojos estaban tan rojos, pero tan rojos que parecían el mismo infierno. Lo que más resaltaba de aquella criatura era una sonrisa que se marcaba de extremo a extremo. Era como si el ser se lo hubiera hecho a sí mismo. Esa sonrisa era infernal e inquietante. Tenía puesto unos harapos ya muy descuidados, de un color grisáceo, y estaban bastante sucios. Parecía que esta criatura llevaba puesta una túnica con capucha. Aquel ser acercó más y más al taxista y lo tenía frente a frente. El taxista estaba inmóvil. El miedo era demasiado. Su corazón latía con tanta fuerza que los latidos ya eran visibles a través de su pecho. El ser, con la abismal fuerza que tenía, lo había arrastrado como si fuera tan solo un niño. La criatura, al tenerlo tan cerca, hablaría y diría: ¡Qué linda barba tienes, santa! El ser diría eso casi susurrando, mientras sonreía maliciosamente. El cuerpo del taxista se había quedado inmóvil. No respondía. El miedo era demasiado. El ser, sin previo aviso, mordería el cuello del taxista. Este empezaría a gritar con toda su fuerza, mientras que aquel ser mordía más y más fuerte, hasta que de un movimiento rápido arrancaría un gran pedazo del cuello del taxista. El hombre cayó y vería con horror cómo se iba desangrando. Aquel ser veía encantado al taxista. Le excitaba aquella escena. Era perfecta para él. El ser apartaría por un momento su mirada y la centraría hacia el machete que el taxista había tirado sin querer. El ser, aún masticando el pedazo de cuello que le había arrancado al hombre, sonreía mientras se iba dirigiendo hacia el machete. En el proceso, lo tomaría. El taxista iba perdiendo poco a poco sus fuerzas. La sangre lo abandonaba. Su ser, cada segundo, se iba desvaneciendo. Su visión se nublaba. El ser, ya con el machete en mano, se dirigiría a aquel hombre. El hombre estaba muriendo, pero con horror veía a aquella criatura cómo comenzaba a reírse. Soltaba una carcajada infernal. Era una risa aguda y chillante. El ser estaba enfrente del taxista nuevamente, y con una mirada fría y una sonrisa
infernal comenzaría a dar los primeros golpes. Rápidamente cortaría la pierna izquierda del taxista. El hombre gritaba. Sus gritos cubrían todo el bosque. El ser procedería a cortar la pierna restante del hombre. Y así, lentamente, iba desmembrando a aquel hombre. Aquel pobre hombre sufriría el mismo destino que aquella mujer que intentó rescatar. Lentamente se iba ahogando en su propia sangre. El ser daba golpes al azar. Los gritos cubrieron el silencio del bosque por un instante, hasta que todo nuevamente quedó en silencio. El taxista fue consciente de cada uno de los segundos de su martirio, hasta que falleció. El ser disfrutó cada minuto de sufrimiento. Finalmente, las voces que escuchaba en su mente se habían ido. Había silencio, paz, algo que disfrutaba. El ser odiaba las voces que constantemente le decían cosas que él odiaba. Al fin podía estar tranquilo. El olor de la sangre fresca lo saciaba. Él cataba cada centímetro de la escena. De repente, en su interior sentiría algo. Centraría su atención hacia la nada. Sentía que algo lo miraba, pero no había nada. Él era el único ser del bosque que acechaba, o eso creía él. Reiría un poco y cogería uno de los brazos del hombre. Se marcharía de la zona, mientras iba perdiendo en la oscuridad. Las horas pasaron y la noche finalmente había terminado. El sol daría sus primeros destellos de luz. Tuvieron que pasar algunas horas antes de que aquellos jóvenes se despertaran. Uno de ellos se levantaría y se percataría que estaban estacionados en medio de la nada, al lado del inmenso bosque, dándose cuenta que no había nadie a su alrededor, solo su compañero y el taxi.